tal? ¿Cómo están? El tema que veremos a continuación es entrenamiento vocal en profesionales de la voz, que está expuesto por el licenciado en fonoaudiología y máster en terapia vocal, Rodrigo Maximiliano Jerez. Bien, entrenamiento vocal en profesionales de la voz. Nosotros más temprano estuvimos hablando de el rol del fonoaudiólogo en la voz cantada. Eso es un tipo de profesional de la voz. Nosotros aquí vamos a englobar tanto a aquellos profesionales de la voz hablada como de la voz cantada. Cuando hablamos de la voz hablada, nos referimos a locutores, a actores, a vendedores telefónicos, oradores en general, que pueden ser abogados, pueden ser sacerdotes, pueden ser políticos, en fin. Y, por otro lado, también incluimos aquí, dentro de los profesionales de la voz, a los cantantes. Un concepto que tenemos que tener en cuenta, obviamente, teniendo como título la palabra entrenamiento en profesionales de la voz, que el entrenamiento es un conjunto de procedimientos y actividades realizadas para aumentar una capacidad específica, desarrollando las cualidades de un individuo de la forma más adecuada en función de las circunstancias. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Vuelvo también a hacer la mención esta mañana. Nosotros, excepcionalmente en el área de la voz, trabajamos con voces normales. Aquí también, cuando nosotros pensamos o planteamos un entrenamiento, nos tenemos que asegurar que esa persona esté en condiciones normales. Si no, primero tenemos que hacer rehabilitación y luego sí empezar a incorporar estrategias que hagan al entrenamiento, que hagan al trabajo de resistencia, que hagan al trabajo de flexibilidad, que hagan al trabajo de tonicidad, etcétera, etcétera, etcétera. En relación al entrenamiento, nosotros vamos a incorporar determinados conceptos relacionados a la fisiología del ejercicio. Hay un libro muy interesante y se lo recomiendo, que fue escrito por un colega chileno, Christopher Fuentes Aracena, que se llama La carga vocal. La carga vocal es un muy buen libro que habla acerca de cómo nosotros podemos acercar los principios de la fisiología del ejercicio a toda la parte vocal. Y él, el primer concepto que define en su libro es el de carga vocal. La carga vocal es una fuerza aplicada sobre un tejido biológico. Y a través de una propiedad específica, que es la mecanotransducción, estas fuerzas mecánicas tienen respuestas químicas, biológicas, que pueden promover cambios estructurales en el tejido. Entonces, fíjense lo interesante que es esta cuestión. En la medida en que nosotros vamos entrenando, también es aplicable a la rehabilitación, pero en la medida en que nosotros vamos entrenando o vamos aplicando determinadas estrategias o a través de esta propiedad, nosotros podemos generar respuesta química, biológica y promover cambios estructurales. Algunos cambios estructurales tienden a generar, por ejemplo, una reducción de la inflamación. Otros cambios estructurales tienden a, por ejemplo, generar algún tipo de tonismo a nivel de los músculos laríngeos. Dentro del mismo libro nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, lo que él define como zonas de carga. Entonces tenemos varias zonas de carga a lo largo del uso que nosotros podemos hacer de la voz. Fíjense que por un lado tenemos subcarga, la zona de subcarga, hay una zona de homeostasis, hay otra zona de sobrecarga suprafisiológica y hay una zona de sobrecarga patológica. Cuando nosotros pensamos en el uso diario que le damos todos a la voz, pensamos en esta zona, una zona de homeostasis, una zona de equilibrio funcional. Es decir, usamos la voz de acuerdo a nuestras posibilidades y no excedemos esas posibilidades, pero tampoco la usamos de menos. Cuando la usamos de menos, estaríamos en la zona de subcarga. Para mantener nuestras condiciones vocales siempre estables, tenemos que ofrecerle a nuestra voz un estímulo adecuado diario. Ahora, cuando nosotros queremos iniciar o planificar un entrenamiento, tenemos que empezar a buscar o empezar a rondar esta zona, la zona de sobrecarga suprafisiológica. La zona de sobrecarga suprafisiológica quiere decir que nosotros le pedimos al sistema un poco más de lo que puede dar, es decir, nos excedemos un poco en cuanto a las exigencias, en cuanto a la carga en sí, pero lo hacemos
de una forma organizada y con un descanso programado. Esa es la parte interesante cuando nosotros establecemos un programa de entrenamiento o un programa de condicionamiento vocal. ¿Qué pasa cuando no le ofrecemos el descanso adecuado? ¿Qué pasa cuando le pedimos a esa voz de más? Nos corremos hacia el siguiente ítem, hacia la siguiente zona, que es la zona de sobrecarga patológica. Y aquí es cuando nosotros de un entrenamiento podemos saltar a un daño. Aquí es esta delgada línea que divide la sobrecarga, la zona de sobrecarga suprafisiológica y la zona de sobrecarga patológica, es la que muchas veces, hago paréntesis, un entrenador vocal no sabe identificar. ¿Sí? Entonces piensa que dándole más ejercicio, más ejercicio, más ejercicios, se va a poder entrenar o generar un condicionamiento necesario, cuando en realidad no siempre es así. Nosotros, cuando trabajamos la voz, siempre estamos yendo de un lado hacia el otro. Cuando nosotros nos encaminamos en un proceso de entrenamiento, cuando nosotros trabajamos durante una sesión, a lo largo de una sesión, nosotros vamos y venimos. Tenemos un momento de calentamiento vocal, en donde de forma progresiva empezamos a aumentar la carga, y vemos el nivel de respuesta, y vemos cómo el paciente se va sintiendo. Y por otro lado, en esa misma sesión o en esa misma intervención, nosotros también aplicamos estrategias que tiendan al descanso o al reposo. Y entonces hay algunas cuestiones que nos van a ir ayudando para que este paciente pueda correrse hacia una zona de sobrecarga suprafisiológica y para que luego pueda volver a una zona mucho más equilibrada, incluso una zona de subcarga, si eso es así. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una circunstancia de fatiga. La fatiga es una sensación de mucho cansancio donde tenemos muy poca energía y tenemos muchas ganas de estar dormidos. Y eso afecta a nuestras actividades cotidianas normales, en este caso en el de la voz. Y esto se puede dar por insomnio o un desfase de nuestros horarios para dormir. Como por ejemplo, me duermo a la 1 o 2 a.m. y despierto a las 5 a.m. para irme a trabajar. Ahí ya desfase todo mi horario de descanso o de dormir. Y por eso se produce una fatiga. También se puede producir por comer en exceso o simplemente por la edad. Tenemos que tener muy en cuenta esto de hacia dónde vamos, qué le vamos a pedir al paciente, qué es lo que el paciente necesita para darle primero esa calma necesaria, y luego sí, a partir de ahí, empezar con algún plan mucho más específico. Cuando hablamos de entrenamiento vocal, podemos seguir ciertos principios que nos van a ir guiando la selección de las estrategias. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en entrenamiento vocal, tenemos que seguir el principio de especificidad. Es decir, ¿qué es? Vuelvo a lo mismo que también había mencionado con anterioridad, ¿qué es lo que el paciente necesita? ¿Qué tipo de uso va a hacer este paciente de su voz? Porque de acuerdo a eso, yo voy a brindar estrategias específicas que me lleven hacia ese lugar y no hacia otro. Por otro lado, tengo el principio de sobrecarga y de aumento progresivo de la carga. Cuando nosotros empezamos a trabajar con el paciente en una sesión o a lo largo de todo el entrenamiento, nosotros vamos brindándole de forma medida cada vez un desafío mayor, un desafío mayor, un desafío mayor, pero no es todo cuesta arriba, no es todo en aumento, sino que muchas veces aumentamos la exigencia y luego la disminuimos un poco para que el paciente tenga esa sensación de calma. Luego volvemos a aumentar y luego volvemos a disminuir. Lo tenemos en un gráfico más adelante. El principio de individualidad en el entrenamiento vocal dice que yo no puedo aplicar dos entrenamientos idénticos, perdón, un entrenamiento a dos pacientes diferentes. Un mismo entrenamiento a dos pacientes diferentes no me sirve claramente por el tema de la condición con la que puede llegar cada uno, como por los objetivos que pueda tener cada quien al momento de consultarnos. El principio de transferencia dice que cuando nosotros vamos a proponer un ejercicio, cuando nosotros vamos a proponer una estrategia, tenemos que orientar y tenemos que guiar al paciente para que desde la estrategia vaya hacia donde él quiere usar su voz. Es decir, el ejercicio por el ejercicio no puede quedar ahí. ¿Sí? Si yo le digo al paciente, haga una sirena,
Bien, nosotros sabemos, el pliegue vocal se elonga, dependiendo de la condición puede aumentar o puede bajar la presión subglótica, pero, ¿y ahora? ¿Cómo el paciente lleva esa sirena a su canto? ¿Cómo el paciente lleva esa sirena a su habla, a su discurso? Nosotros tenemos que encargarnos de no solamente conseguir que el paciente realice el ejercicio, lo cumpla de la forma más correcta posible, sino que ese mismo paciente, a través de nuestra orientación, tiene que poder transferir lo que aprende en ese ejercicio hacia su tarea, hacia la tarea que intenta desenvolver o desarrollar. Claramente, a veces esto es más espontáneo, a veces no es espontáneo, y de verdad tenemos que dar una guía y ver cómo nosotros vamos llevando eso hacia el uso real o el uso cotidiano de la voz. Y el último, el principio de la relación óptima entre la carga y la recuperación, tiene que ver con cuánto tiempo vamos a someter al paciente a una vocalización y cuánto tiempo lo dejo descansar. Cuánto tiempo lo someto a una vocalización y cuánto lo dejo descansar. La realidad es que hoy por hoy todavía no tenemos un número exacto de tiempo. Todos los valores que se tienen son traídos de otros lugares que tienen que ver con el entrenamiento de grupos musculares mucho más grandes, de otras áreas del cuerpo, pero bueno, este mismo colega está en esta línea de investigación muy interesante, así que vamos a estar atentos a sus resultados. Dentro del entrenamiento, nosotros podemos hablar de dos tipos de prácticas específicas que no pueden faltarle a ningún profesional de la voz. Por un lado tenemos el calentamiento vocal y por otro lado tenemos el enfriamiento vocal. El calentamiento vocal es, como lo podemos leer, una preparación cognitiva y estructural. La cognición es una combinación de procesos cerebrales que intervienen en todos los aspectos de la vida, como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, el juicio y la capacidad que tenemos nosotros de aprender nuevas cosas. Nosotros no solamente, también como les decía a la mañana, no solamente trabajamos la parte vocal, sino también trabajamos muchas veces la parte cognitiva, somos una contención para ese paciente. Entonces, toda la seguridad que nosotros le podamos dar en relación a la tarea que está realizando, a cómo se escucha y demás, es algo que va a repercutir de forma positiva en el paciente. Y esto de calentamiento nosotros lo hacemos antes de una tarea vocal demandante para preparar ese sistema. ¿Sí? Para preparar la cuerda vocal, para preparar la laringe, para preparar todo el sistema cuerpo humano, porque obviamente hay una predisposición distinta cuando sé que voy a hablar durante mucho tiempo, cuando sé que voy a cantar durante mucho tiempo. Esta mañana hice calentamiento vocal. Pero bueno, estamos complicado con el tiempo. Aparte me tomé un café, no hice bien las cosas, la tarea, pero bueno, nosotros tenemos que orientar al paciente en todos esos aspectos. Fíjense, dentro del calentamiento vocal y dentro del ejercicio en sí, dentro del entrenamiento en sí, nosotros podemos tomar este concepto para distribuir este esquema, perdón, para distribuir nuestras diferentes prácticas. Nosotros tenemos, por un lado, frecuencia y por un lado intensidad. Estos no son parámetros del sonido, sino que son específicamente parámetros en relación a los ejercicios en sí. Por ejemplo, frecuencia es la repetición de un ejercicio, intensidad es durante cuánto tiempo lo hace. Combinando estos dos aspectos es que nosotros podemos tener una buena ganancia de ese entrenamiento y un buen condicionamiento, un condicionamiento aceptable. Cuando nosotros empezamos un entrenamiento o un calentamiento también podría ser, fíjense que nosotros le proponemos al paciente realizar una práctica o realizar un ejercicio a una intensidad cómoda, es decir, durante un tiempo agradable, durante un tiempo cómodo, y a través de repeticiones que no lo fatiguen. Pero nosotros lentamente vamos aumentando esa intensidad y esa frecuencia del ejercicio hasta sobrepasar una zona de comodidad. Cuando nosotros sobrepasamos la zona de comodidad y al paciente lo vemos con un esfuerzo mínimo, obviamente siempre controlado y supervisado, pero un esfuerzo mínimo, podemos devolverle al paciente cierta calma, pero nunca la calma del principio, nunca una calma cero. Luego de que nosotros regresamos y le damos esa calma o esa comodidad, lo dejamos al paciente un rato aquí y volvemos a proponerle otra estrategia que aumente de forma progresiva la frecuencia y la intensidad hasta volver a pasar, a sobrepasar esa zona de comodidad, y una vez que el paciente siente ese pequeño esfuerzo, esa pequeña exigencia, nosotros volvemos a la zona de
comodidad. Pero fíjense que la zona de comodidad, la zona de calma, cada vez se va corriendo. Entonces nosotros vamos ganando un margen desde el principio del entrenamiento hasta el final del entrenamiento. Y esto lo hacemos, como les decía, combinando en un mismo ejercicio la frecuencia y la intensidad. ¿Cuánto más o menos debe durar un calentamiento vocal? Aproximadamente entre 5 y entre 45 minutos, dicen algunos estudios. Todo dependiendo de qué, porque este margen es tan grande entre 5 y 45. Todo depende de la condición previa que tiene ese paciente. Si el paciente ya es un paciente entrenado en la práctica vocal, en la práctica del calentamiento vocal, es probable que en menos tiempo obtenga el mismo resultado que alguien que no tiene tanta práctica y que necesite un poco más para desarrollar esa sensación y ese condicionamiento. Por otro lado, una pregunta también muy interesante que suele surgir cuando uno trabaja con profesionales de la voz en general es, bueno, ¿cuánto tiempo antes de mi práctica hago el calentamiento? Y la verdad es que no se puede exceder entre los 5 y los 20 minutos, porque es el tiempo en el que más o menos se ha establecido que se pierde todo ese condicionamiento y luego hay que volver a hacer un calentamiento para volver a generar esa condición que nosotros necesitamos para ese acto vocal demandante, para ese uso vocal demandante. Estoy pasado por 2 minutos, ya terminamos. Bien, acá hay una propuesta muy interesante de la doctora Silvia Piño para todo lo que es el calentamiento vocal. Fíjense que ella, esta propuesta está exclusivamente pensada para cantantes, porque habla de vocalizaciones hacia lo agudo y demás, pero se puede aplicar tranquilamente para todo profesional de la voz. Tenemos reposo vocal en la primera hora de la mañana, movimientos cervicales y de la cara, toda una cuestión que hace al entrenamiento y a la preparación del tracto vocal, estiramiento y elongación del tracto vocal, falsetes suaves con U. El falsete es una técnica en la que se utilizan de una manera especial las cuerdas vocales, usando la vibración de una parte de los pliegues vocales, que son estructuras situadas en la laringe próximas a nuestras cuerdas vocales. Si no, podemos ir haciendo glissando descendente, vocalizaciones hacia el agudo, vibraciones verticales, con la letra R, por ejemplo, algunas vocalizaciones con boca cerrada o boca chiusa, ¿sí? Para favorecer todo lo que es la resonancia y esa propiocepción que el paciente tiene que ganar antes de poder usar su voz, ejercicios vocales propiamente, y aquí sí uno puede dar una tarea específica de acuerdo a lo que el paciente necesita, porque va a cantar tal o cual obra o durante tal o cual tiempo, y luego de esto sí, economía vocal para no sobrecargar al sistema antes de tiempo. Aquí tenemos otra propuesta de calentamiento vocal realizada por el doctor Ingo Titze. Fíjense, aquí nosotros ya tenemos algo quizás un poco más exigente, si lo pensamos desde la quietud al calentamiento. Ya el doctor propone el trino de labios. El trino de labios es un ejercicio de relajación de la mandíbula y los labios, donde tenemos que soltar el aire con los sonidos de nuestra preferencia. Puede ser P, B u H. Yo lo haré con el B y les mostraré cómo se hace el ejercicio. Lo pueden hacer intercalando la intensidad. Y el trino de lengua es hacer como una R y los labios como haciendo una U. Humming, que es esa M masticada. El ejercicio de humming es una masticación emitiendo fonemas nasales, pero con la boca cerrada, como les voy a mostrar. Y esto generalmente se lo hace con una música de fondo puesta a una intensidad de sonido adecuada y nuestra resonancia nasal debe superarla. O sea, debe ser la intensidad de nuestra resonancia más alta
que la intensidad del sonido de la música. Fonación en tubos estrechos. Para el ejercicio de fonación en tubos estrechos se necesita un vaso con agua, una bombilla y eso sería el material. Primero tenemos que tener una buena postura, espalda recta y cuello muy bien levantado. El vaso y la bombilla solo colocar unos 3 a 4 centímetros. Levantar y tenemos que producir o tenemos que emitir el sonido U. Así. Esto hace que vibren nuestras cuerdas vocales para un buen calentamiento. Habría que ver ahí algún comentario que les puedo hacer. Por ejemplo, el calentamiento que propone la doctora Silvia Piño se lo puede extender más en el tiempo, entonces es un calentamiento que se puede hacer en unos 20, 25, 30 minutos, de una forma muy progresiva y muy guiada. En cambio, este calentamiento del doctor Ingo Titze es algo mucho más breve, y en un lapso de 5 o 10 minutos se supone que la voz ya tiene que quedar en óptimas condiciones. Es un poco discutido el término de tracto vocal semiocluido, sobre todo la vibración para calentar la voz, porque depende mucho de cuánto tiempo se lo usa y depende mucho de la intensidad con la que se haga el ejercicio y el tono al que se haga el ejercicio. Pero bueno, después tenemos algunos ejercicios que no implican tanta sobrecarga, mesa di voce y staccatos en arpegio, pero bueno, eso también ya pensando más en un cantante profesional de la voz hablada no es tanto de hacer este tipo de práctica. Y finalmente, el tema del enfriamiento vocal lo podemos definir como una secuencia de ejercicios cortos, organizados jerárquicamente, con el objetivo de regresar gradualmente la voz a sus ajustes musculares habituales. Nosotros, luego de tener un uso vocal exigente, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que devolverle al sistema la calma, tenemos que devolverle al sistema flexibilidad, tenemos que devolverle al sistema toda, como tenemos aquí en la definición, su condición previa, su condición habitual, para no generar ese desgaste que se da muchas veces en las voces profesionales. Y aquí podemos apelar a algunas estrategias que tengan que ver con el estiramiento, con el descenso del tono en vocalizaciones específicas, el descenso de la intensidad también, es muy interesante trabajarlo, y finalmente algunas estrategias específicas como voz almohadiada, vocalizaciones hacia la tesitura, y aquí también tener muy en cuenta, sobre todo en el contexto de voz hablada, sobre todo en el contexto de voz cantada, que cuando se hace enfriamiento vocal, el enfriamiento te lleva hacia la voz hablada, ¿sí? No quedarse ahí todo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Si tienen alguna pregunta para hacer o han escrito. Bueno, ya un gusto de nuevo oírlo. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Aquí en nuestro medio nuestros cantantes no están acostumbrados muchas veces a poder calentar la voz por enfriar. Y la coyuntura nacional, es decir, las fiestas patronales también incluyen bebidas alcohólicas que se les da a los cantantes, y también ellos, ¿no? Siempre en su gusto, muchas veces piden especialmente whisky o un singani. Entonces, ¿cuál sería la preparación? Porque obviamente va contraindicado el alcohol con lo que es una voz cantada. Pero en nuestro medio, ¿qué podemos hacer para poder preparar esas voces y obviamente rehabilitarlas y habilitarlas? Bien, la pregunta que les hago a todos mis pacientes en la primera sesión es: ¿cuánto tiempo querés cantar? ¿Querés cantar para toda la vida o querés cantar para ganar plata, unos años, y después te retiras? ¿Sí? El trabajo de la conciencia en el cantante, hacer concientización en el cantante, es súper importante.
No hay una licencia con respecto a eso. No hay una licencia para decir si hago tal ejercicio contrarresto el efecto del alcohol. No hay licencia directamente para eso. Nosotros tenemos que explicarle, dejarle en claro muy bien al paciente cómo afecta el alcohol a su funcionamiento en general y a su funcionamiento laríngeo y cordal en particular. Entonces, en la medida en que nosotros podamos generar esa conciencia, ella, los cantantes, tienen que poder eliminar ese hábito. Pero no hay una concesión, ¿sí? No hay una forma de que se le diga al paciente, sí, podés tomar, pero después hacer. No. Es trabajar mucho, como te digo, con el tema de concientización y decirle, bueno, si vos querés una voz para toda la vida, el cuerpo después pasa facturas. Entonces, hay cosas que ya no se puede hacer. No se puede tomar, no se puede comer en abundancia, sobre todo cuando se va a usar la voz. Después sí, uno puede comer un domingo en la casa, todo lo que quiera, pero antes de usar la voz, el tema de la bebida, de comer en abundancia, el tema de los tipos de comidas que se comen y toda la preparación que se requiere para el cuidado de la voz, súper importante. Por ahí incluso no tanto esto de decir, bueno, a ver, está bien, mi paciente no hace calentamiento, pero por lo menos tiene esos otros cuidados previos. Entonces hay que enfocarse mucho en esa cuestión. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Nada, te queremos agradecer, Maximiliano, por todo tu tiempo, una mañana maratónica. Y ahora, bueno, a nombre del Colegio Boliviano de Fonoaudiología, a la cabeza de nuestra presidente, Carol Yosida, queremos entregarte este certificado. Queremos agradecerle de todo corazón por poder colaborarnos con la preparación de los profesionales fonoaudiólogos bolivianos. Entonces, muy agradecido con su presencia y su participación en el programa. Bueno, nuevamente, Maximiliano, agradecerte un montón. Yo soy de las antiguas del Colegio de Fonoaudiólogos, hemos dejado la posta a los nuevos fonoaudiólogos y siempre es un placer trabajar en equipo, en conjunto y más por la formación de todos ustedes. Gracias, Maximiliano, sabes que eres bienvenido y acá siempre vamos a estar siguiéndote y esperándote para seguir aprendiendo. Gracias.